Hola, un cordial saludo para la audiencia especial del Espectador, que a partir de este momento nos acompaña con el invitado especial, el doctor Alejandro Gaviria, exministro de Estado, exministro de Salud, exministro de Educación y una de las personas que más está pendiente del análisis sobre este tema de la reforma a la salud, del hundimiento de la reforma a la salud y de lo que pasa con el sistema de la salud en Colombia. Pregunta concreta, ¿cómo queda la situación ahora con el hundimiento de la reforma? Bienvenido primero, Alejandro. Elber, muchas gracias y un saludo a todos. Yo lo definiría primero con una palabra: incertidumbre. No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Y hay como dos tipos de incertidumbre. Primero, en el corto plazo. Porque como van las cosas, así se presente otra reforma el 20 de julio y se apruebe después o cualquier cosa se implementará en 2 años, para entonces no tendremos sistema de salud. Entonces yo estoy más preocupado, Elber, en este momento por la coyuntura, por lo que está ocurriendo. Es como lo más delicado ahorita. Por el futuro cercano del sistema de salud. Yo creo que las discusiones sobre una posible reforma y un consenso, que me parecería importante ir buscando puntos de encuentro, ya son secundarias. Yo creo que esto ya es un pico agudo dentro de una enfermedad crónica que hay que atender de manera inmediata. De manera inmediata, dice usted. El editorial del domingo del Espectador mencionaba sobre ese tema de la situación de la reforma con el hundimiento de la reforma, la situación del sistema, mencionaba 4 problemas, a ver si usted está de acuerdo. 1, la angustia por los servicios. 2, la incertidumbre que usted acaba de mencionar por lo que va a venir. 3, la preocupación por lo que va a pasar con las enfermedades más complejas. Y 4, decía el editorial, hay una profunda confusión frente a la logística detrás de las operaciones que se están llevando a cabo. ¿Comparte? ¿No comparte? ¿Con cuál está? No, comparto. No, los que me preocupan más son los que tienen que ver con la gente. La angustia por los servicios, que es la angustia de todo el mundo. Y segundo, ¿qué va a pasar con los pacientes crónicos que necesitan el medicamento cada semana o hay procedimientos pendientes? Que esto lleve a una crisis de atención en salud que ya se está dando de manera incremental, gradual, pero que podría acelerarse. Esa es mi gran preocupación. A este escenario llegamos porque después de más de año y medio de gobierno de la administración Petro y de su empeño, por su dedicación por sacar adelante una reforma, no logró un consenso con los actores políticos. Y entonces, uno de los temas que preocupan, para usar su palabra, es si no pudo lograr consenso antes cuando estaba arrancando, cuando había luna de miel, cuando tenía mayorías, ahora esto por el lado del legislativo, muy fregado. Yo lo veo muy difícil. La única opción sería que el gobierno cambiara su visión de la reforma. Dijera, yo quiero hacer una reforma distinta, no una reforma de 200 artículos, sino de 20, 25 artículos, voy a solucionar 2 o 3 problemas y voy a entrar en esa discusión sobre un tipo de reforma muy distinta a la que se concibió inicialmente. Pero como acabamos de decir, esa es la reforma. ¿Qué va a pasar mientras tanto? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Cuáles son las acciones específicas, puntuales? ¿Va a haber una revisión del financiamiento del sistema este año? ¿Hay la voluntad de inyectar más recursos? ¿El gobierno se va a tomar esta crisis en serio o no? Hasta ahora, Elber, parece haber una conversación como de señalamientos. O sea, ¿quién es el culpable? Fueron los gobiernos anteriores. Esta es una crisis que era más o menos inevitable. Y yo voy a dar mi visión sobre este tema. Las crisis financieras o de sostenibilidad de los sistemas de salud están ahí y no van a desaparecer. No va a haber una reforma, no va a haber una medida específica, puntual, que la resuelva. Y requieren atención permanente. Uno tiene que hacer un montón de cosas para que esto no pase. Todo ministro de salud en casi todos los países del mundo, sobre todo los países democráticos donde la seguridad social está consolidada, caminan al borde del abismo y les toca trabajar. Les toca evitar el desastre. Y lo voy a decir claramente, este gobierno no ha hecho la tarea. Se dedicó a una batalla ideológica en ese ámbito de la reforma y olvidó de que le toca atender el problema de la sostenibilidad en el corto plazo con medidas puntuales y específicas. Hay que resolverlo. Hay que resolverlo, hay que manejarlo, dijéramos de esta manera, porque nunca se va a resolver plenamente. Un puntico, perdóneme, y entramos a ver tal vez temas más en detalle de los problemas del sistema, pero un puntico más sobre el hundimiento en el Congreso, porque obviamente usted lo menciona, son señalamientos, fue usted, no fue usted, usted no cede, no, pero usted tampoco cedió. Hay un montón de gente echándole la culpa al gobierno, el gobierno no cedió. Y hay también gente diciendo, no, es que los que no cedieron fueron los de la oposición.
y si nos quedamos ahí señalándonos para dónde vamos, es decir, ¿cómo se construye un acuerdo? El columnista Forero Tascón, el profesor Forero Tascón, columnista del Espectador, decía, hay que buscar consensos, y aquí esto está muy fregado para encontrar un consenso. Yo estoy de acuerdo con Forero Tascón en que hay que buscar acuerdos y consensos que son fundamentales, que la reforma, sobre todo de la seguridad social en el mundo, tiene que tener consensos. Nadie logra una reforma con una sola visión, tiene que haber un conjunto de visiones, tiene que haber un promedio. No estoy de acuerdo con Forero Tascón, con Álvaro Forero, cuando él dice que el gobierno buscó consenso. Yo creo que no lo hizo. ¿Usted cree que no los buscó? Mi experiencia en el gabinete fue 7, 8 reuniones muy largas, donde había un principio de acuerdo que nunca se introdujo en el texto. Después aparecieron las gestoras como una especie de acuerdo por ahí, pero eso llevó a una reforma en que no se sabía qué era. Y en el fondo el gobierno siempre dijo, hay una línea roja, y es que el manejo de todos los recursos tiene que ser estatal. Y nunca se concibió en esa alternativa en el cual se estatizaba completamente el manejo de los recursos, cuál iba a ser el papel, por ejemplo, de las EPS. Eso nunca quedó claro. Entonces yo creo que la búsqueda de consensos fue incompleta. No vi esa voluntad de llegar a un acuerdo. Pero cuando arrancaron el gobierno no decía que se acabaran las EPS y ya después que no. Nunca se hizo claridad sobre las gestoras que eran. En mi opinión no eran nada. En el proyecto que aprobó la Cámara de Representantes o la ponencia representada para Senado. Nunca la reforma fue clara sobre cuánto costaba. Nunca me pareció operativa, como que las piezas de este rompecabezas casaran o no. No le convenció a usted. Para nada, para nada. Yo creo que la reforma era no implementable, era disfuncional, era... Sí, usted tenía muchas... Una reforma muy mediocre, en mi opinión. Pero entonces, en última, su conclusión es el gobierno no hizo mucho por ceder, no buscó mucho por me gusta esa conclusión, no hizo mucho por ceder. Me parece que esa, puesto así, refleja lo que estoy tratando de decir. Ahora estamos hablando del debate en el Congreso, pero ese debate en el Congreso sobre ese proyecto pues ya es cuestión del pasado porque se hundió hace una semana. Dijimos que lo que viene está en una incertidumbre porque el gobierno no tiene ¿Cómo puede sacar en el Congreso? Hay un esfuerzo, Elber, perdona te interrumpo, y me parece interesante porque el gobierno está tratando de revivirla por una especie lo dijo el presidente, de... Lo dijo el presidente, sí. Que es una cosa muy rara, que hay una apelación ante la plenaria de Senado, y si la plenaria de Senado dice sí, se apela, va a otra comisión. Sí. Se está pensando en la comisión primera. Muy improbable ese escenario, muy improbable. Poco loco, ¿no? El presidente de la República sabe de eso porque fue congresista muchos años. Sí, está en la ley quinta, nunca se ha utilizado, pero me parece muy complicado, incluso desde un punto de vista democrático, porque sacar el debate de la Comisión Constitucional Especializada, llevarlo a otra comisión, y el argumento que hace el gobierno me parece muy complejo, y es que los senadores que votaron por el archivo de la reforma tenían un conflicto de interés insuperable. O sea, es básicamente cuestionarlos éticamente. Por la financiación a los partidos por los cuales se postularon para llegar al Congreso. Exactamente. Ese es otro problema grave, ¿no? Porque entonces, cuando usted mira las financiaciones de todos los candidatos, entonces ¿quién va a votar las reformas? Nadie va a votar las reformas, y me parece que generalmente algunas de estas empresas dan recursos a los partidos, son 15, 20 millones de pesos como una forma de apoyar la democracia y los partidos políticos. Cuando los mismos partidos aprobaron la reforma en la Cámara de Representantes, el gobierno no dijo nada. Me parece un argumento deleznable y en el fondo como una forma de deslegitimar una opinión contraria al gobierno sin mucho sentido. Eso nos lleva a otro debate del cual se ha hablado mucho en este país, es que Colombia necesita urgente una reforma política, pero bien hecha, y una reforma de financiación de partidos y una reforma electoral, y necesita actualizar el código. Todo. No queremos meternos en ese berenjenal por ahora. Eso son otras cosas, pero fíjense cómo se une lo uno con lo otro. Entremos en el tema del sistema de salud para explicarle, que usted conoce el tema, a la audiencia del Espectador lo pregunta mucho. Dice, ustedes hablan y hablan de la reforma, pero no, ¿qué es la reforma o cuáles son de manera concreta los 3 problemas del sistema de salud en Colombia? El más grave, el que ha concentrado toda la atención, es el tema de sostenibilidad. Es el tema de que se están quebrando las EPS, que la plata no alcanza, que hay unos patrimonios por allá completamente diezmados, que el gobierno no tiene todos los recursos para financiar los medicamentos de alto costo. Primer problema, la plata no alcanza.
Segundo problema lo voy a llamar las desigualdades de acceso. No es lo mismo acceder a cualquier procedimiento médico en una ciudad principal, la ciudad grande de Colombia, que en un área rural, por ejemplo. Y que esas desigualdades de acceso, en el fondo, terminan afectando los resultados en salud. Las diferenciales de mortalidad entre una región y la otra. Y tercer problema es los temas de manejo de los recursos, en lo que uno podría llamar problemas de corrupción. Son como los tres asuntos que se mencionan de manera reiterada. ¿A cuál de esos tres atacaba de manera mejor, si se puede destacar algo, el proyecto que se hundió en el Congreso? Al segundo, quizás, cuando hablaba de los centros de atención primaria en salud, de fortalecer los hospitales públicos, de tener equipos territoriales en la periferia de Colombia. En ese más o menos había... En ese yo creo que había una voluntad. Yo tengo algunas dudas sobre los modelos de atención que el gobierno tenía en mente, sobre si iban a ser eficaces o no, pero sí había la voluntad. Y también tengo una segunda duda de cómo se iban a financiar esas inversiones. Porque en algunas de las discusiones del gobierno me pareció que esa plata, esos recursos adicionales, se iban a tomar de los procedimientos, medicamentos y tratamientos actuales, cosa que es imposible. Usted no puede desfinanciar a un paciente de cáncer para financiar un equipo territorial. Claro que sí. Ese es el segundo. Sobre el tercero, la corrupción, ¿decía algo, funcionaba algo, proponía algo este proyecto? Lo voy a decir de manera clara. Creo que la consecuencia más o menos evidente del modelo propuesto, en el que, por ejemplo, gobernadores y alcaldes definían la red de prestadores, iba a ser mayor corrupción. ¿Cómo está hoy y cómo lo proponía el proyecto? Lo que está hoy es que la red de atención, o sea, cómo presto yo los servicios, lo define la EPS. Antes eso se pudo haber prestado para favorecimientos aquí y allá. Lo que proponía el gobierno es que son los gobernadores y alcaldes con el Ministerio de Salud quien define la red integrada e integral de servicios de salud. Darle todo ese poder al sector público es complicado. Y voy a traer a cuento algo que ocurrió en este país cuando para los medicamentos por fuera del plan de beneficios, lo que se llaman OPBS o presupuestos máximos, lo que se llama ONOPOS, las gobernaciones tuvieron esa atribución. Tuvimos todo tipo de corrupción. El cartel de la hemofilia, los diferentes carteles que conoció la opinión pública salieron de esa atribución a las entidades territoriales a manejar una parte de los recursos de la salud. Yo no quisiera que esa historia se repitiera, Elber. Y vamos entonces al primer punto que mencionó usted, la financiación. ¿Cómo está hoy? ¿Y qué proponía el proyecto que se hundió? ¿Y si eso resolvía o no resolvía el problema de hoy? La idea que tiene el proyecto, la idea que se argumentó una y otra vez, era que iba a haber atenciones preventivas y que al prevenir eso iba a resolver el problema de sostenibilidad. Usted previene, evita que la gente enferme, los pacientes de alto costo entonces van a ser menos, entonces vamos a tener un equilibrio financiero que hoy no tenemos. Ese argumento a usted no le convence es falso. Ni para nada. Usted lo ha dicho en todas partes. Sí, la prevención lo que logra, Elber, es que nosotros tengamos mejor salud y eso está bien. O sea que si nos íbamos a enfermar de cáncer, que es una realidad de la vida, a los 74, 75, ahora pasa a los 71, 72. Pero cuando nos enfermemos, en todo caso, el sistema tiene que atendernos. Y el proyecto del gobierno de alguna manera dejaba de lado que el envejecimiento de la población, la presión tecnológica por los nuevos medicamentos, el mismo aumento de la demanda por servicios de salud que ocurrió después del COVID, todo eso sumado va a necesitar un aumento del gasto en salud y esos desafíos financieros, esos mayores recursos nunca fueron bien calculados. Yo creo que vale la pena volver a recordarles a nuestros internautas que nos ven por aquí, no sé cómo llamarlos, que el proyecto, o oyentes, o personas que nos miran, los que nos ven y nos leen, esto es por todas las plataformas. Por todos lados, nunca hubo un aval fiscal. Nunca hubo un documento donde diga, sí, hubo unos documentos preliminares que nunca se llamaron aval fiscal, sino cálculos muy preliminares del Ministerio de Hacienda. Incluso los cálculos preliminares mostraban que el financiamiento era complicado. Eso para el futuro con la reforma. Hay otro debate superpuesto a eso, que es el del presente, que lo podemos conversar ahora, el de si la UPC es suficiente o no es suficiente. Que tendríamos que empezar diciendo, ¿qué es la UPC? Ya que estamos en el tema. Se llama unidad de pago por capitación, esa unidad de pago por individuo,
como el sistema de Colombia es un sistema de aseguramiento individual, o sea, yo soy una EPS, tengo 5 millones de afiliados, esto es una alianza público-privada, el gobierno me delegó unas funciones y el gobierno me entrega un valor por afiliado que es como una prima, como si fuera la prima de un seguro. Y ese valor, que es algo parecido en números redondos a 1,5 millones de pesos en promedio, es la unidad de pago por capitación. Es lo que el Estado colombiano reconoce por cada afiliado a unas empresas públicas, privadas, mixtas, a quienes les entregó esa responsabilidad de coordinar la prestación y la atención de salud en Colombia. Ahora, ¿cómo se calcula? Ahí viene el problema, ¿no? Usted dice, porque es de financiación. ¿Cómo se calcula y a qué aspiraban? Vamos de una vez, ¿a qué aspiraban este año las EPS y en cuánto la calculó el gobierno para 2024? Se calcula con base en la información histórica. Las EPS recopilan la información de todas las atenciones en salud. El ver hay 2 millones de atenciones diarias de todo el sistema. Entonces tiene una base de datos grandísimas con toda esa información. Esa información pasa a una matriz de validación y con esa información estadística, con base en cálculos actuariales, es la palabra técnica, se calcula esa prima. Hay un debate porque algunos de los críticos del sistema, con razón y sin razón, porque yo creo que hay una pérdida de capacidades en el ministerio, dicen algunas de las EPS no entregan la información incompleta y además esto se calcula con base en la información que las mismas EPS proveen, pero es que es la única fuente de información. Si ellas son las que coordinan eso, ellas son las que tienen la información. Entonces yo tengo acá, para calcular ese numerito mágico, que es un porcentaje en el cual se les aumenta a ellos la prima cada año, tenemos en cuenta, obviamente, inflación, aumento del salario mínimo, frecuencia de servicios, y ahí viene para calcular la UPC, perdón, la UPC. Entonces, ¿cuáles servicios? ¿Cada cuánto los usan? ¿No? ¿Cuánto cuestan? Entonces está la frecuencia de servicios, que es toda la historia que uno tiene, calcula la frecuencia de servicios y más o menos se extrapola para el año que viene. Esa es la frecuencia. Sí. Después viene el precio de cada uno de los procedimientos o medicamentos y ahí juega un papel la inflación. Y cada año hay una cosa que se llama las inclusiones. Y es medicamentos sobre todo, que no hacían parte de ese plan básico que se conoce como el PBS, el Plan de Beneficios de Salud, que se incluyen, o sea, cosas nuevas que se están incorporando dentro de ese programa básico. Todo esto que parece complicado, imposible de entender, es importante por la discusión que tenemos sobre si es suficiente o no. Y como el año pasado tuvimos una inflación relativamente grande y hubo varias inclusiones relativamente importantes, cuando el gobierno dice, mire, es que aumentó mucho, de otro lado le dice, no, pero acuerde que hay muchas inclusiones y la inflación fue muy alta. Entonces ahí juegan las dos cosas. Es una puja que, si usted me permite la comparación, se puede parecer a la del cálculo del aumento del salario mínimo, que en ese caso es entre trabajadores, empresas y gobierno. Pero sabe que no, porque esta debería dirimirse en un ámbito meramente técnico. El salario mínimo es una variable política con razón, no lo estoy diciendo de manera peyorativa, y es un elemento de redistribución, donde uno le está diciendo al sector privado, mire, una parte de sus utilidades tiene que dárselas a los trabajadores, y eso políticamente tiene sentido. Aquí no, aquí esto debería ser un cálculo técnico. ¿Cuál es el problema? Que no hay... ¿Cómo? No, que no hay una forma de llegar a un acuerdo. Y el gobierno no ha permitido una conversación o un diálogo porque las EPS están diciendo, mire, ese valor que usted calculó el año pasado no nos está alcanzando. La demanda de servicios está muy alta, yo tengo muchos pacientes de alto costo y los precios están por las nubes, los medicamentos de alto costo cada vez cuestan más y yo simplemente no aguanto. El tema de compensar esta semana tiene que ver con eso. Ellos venían con problemas desde hace un tiempo, ese problema no es de ahora, pero se agravó en demasía este último año, y cuando ellos mandan una carta el año pasado, en agosto, a mitad de año, diciendo esto se está complicando, el gobierno nunca prestó atención y estamos en lo que estamos. Bueno, pero no se me adelante con compensar todavía, pongámosle números concretos entonces a esto del aumento de la UPC. El gobierno la calculó en 12%. Las EPS decían que debe ser del 16%. Hablan de entre 15 y 16%, pero no hemos tenido todavía una reunión técnica donde esas dos visiones se contrasten y hagan, un tercero neutral. Pongamos a una universidad a hacer ese trabajo. Y por primera vez... La Corte Constitucional ya lo sentó, ¿no? Ya lo sentó la semana pasada. Sustente, ¿por qué 12? Y pasaron dos cosas el último mes.
quien era el presidente de la nueva EPS ya no lo es, porque aquí pasan muchas cosas. Aldo Cadena reconoció hace 3 semanas que la UPC no le estaba alcanzando a la nueva EPS. Y el ministro de Salud y Protección Social ante la Corte Constitucional insinuó el viernes anterior que tampoco estaba alcanzando. El presidente sigue diciendo que se alcanza y que ha sido el aumento más alto en toda la historia. Pero a mí esa insinuación del ministro, está hablando usted de Guillermo Alfonso. De Guillermo Alfonso Jaramillo, que lo dijo ante la Corte el pero a mí me viernes. sonó más como a lo que había dicho incluso en la Comisión Séptima, y era como que si quieren que revisemos, revisamos, pero más allá de eso no era, porque pues ya recibió los datos de 4 EPS y con esas calculó, y ahí mismo en el corte él dijo que esas cortes son representativas de 16 millones de colombianos, por lo tanto eso no cambia, que no necesita más EPS, más datos de EPS, que con esas 4 que participaron ya él tiene los datos que necesita para sacar la UPC. Pero en el otro momento yo lo vi diciendo, las prestaciones de alto costo representan el 20%, son muy altas y podemos sentarnos a conversar. Y cuando... ¿Usted cree que de pronto sí es cierto eso? ¿De lo qué? dijo entonces, pero ¿usted cree que es cierto que se sentaría el ministro a negociar o a revisar, perdón? Sí, no me gusta que sea como una negociación, es mejor una revisión técnica, un cálculo actuarial técnico. Yo creo, Elber, sinceramente que se tiene que sentar. Con lo que está ocurriendo, los indicios están por todos lados. Se tiene que sentar, se debería sentar. Además, es la labor de un ministro, volvamos a lo mismo. Y la labor de un presidente también, ya ahora es presidente de todos, no solo la labor de un gobierno. O sea, hacer reformas es importante, pero gobernar de vez en cuando también lo es. Usted tiene que atender los problemas del presente, ponerse a dar discursos ideológicos o estar por todo el país repartiendo ambulancias, pues es solamente una partecita del trabajo, ¿no? ¿Usted cree que por ahí no va la cosa? Ahora, los actores involucrados, porque se metió todo el mundo. No, primero las EPS. El gobierno ya intervino recientemente a 2, y Compensar dijo, a mí también métanme en ese grupito. Distinto, porque el gobierno intervino 2 para administrar y Compensar dice, yo me voy. Yo me voy del Sí, porque las otras en el fondo no se van a liquidar, eso es lo que ha dicho el gobierno, o sea, no desaparecerían, aunque comienzan a haber signos de interrogación muy grandes sobre el futuro de estas EPS, pero Compensar sí dijo, no puedo más. Ese caso de Compensar, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué fue lo que pasó con Compensar? Ya que nos anticipaba hace un instante que Compensar le había escrito al gobierno pidiendo atención, ayuda. Yo creo que lo que pasó es que las pérdidas estaban siendo tan altas que Compensar dijo, las pérdidas de la EPS están poniendo en riesgo el patrimonio de la caja de compensación. Y lo que va a pasar mañana es que van a intervenir no la EPS, sino la caja. Y no queremos que esta historia termine de esa manera. Complejo, ¿no? Complejo, para una institución también tan reconocida que sirve a tantos millones de personas en el país. A mí me parece que Compensar es una excelente caja de compensación. Cuando yo estuve de ministro, 2012-2018, nunca tuve problemas con Compensar, siempre funcionó bien. ¿Sí? Sí, uno tenía en mente cuáles eran las EPS en problemadas. ¿Qué pasó con Compensar? Yo creo que después de la pandemia hubo un aumento muy grande de la demanda de servicios. Hay una cosa en el sistema de aseguramiento, Elber, que se llama la concentración del riesgo. Hay una ley de los sistemas de salud, yo la llamo 5-50. 5% de los pacientes explican el 50% del gasto. Y como era una buena EPS, los pacientes con más enfermedades, los pacientes de alto costo comenzaron a irse hacia allí y empezó a concentrar el riesgo de una manera sustancial y eso llevó a mayor gasto y simplemente no le estaban dando las cuentas. Estaba perdiendo muchos recursos hasta que levantó la mano y dijo ya, no aguanto más. Increíble que pase eso con esas entidades. Insistimos tranquilidades, además insistimos porque no nos da miedo decirlo, no todo es malo en el sistema, ¿no? Y hay entidades que son muy buenas, que prestan un servicio. Hay mucha gente que está feliz, no todos. Hay mucha gente que sufre y a la que le falta el servicio, también es cierto, pero tampoco son todos. Y el lío es aquí que queremos como generalizar o totalizar. Nada sirve o todo está bien. Elber, las encuestas que se han hecho, hizo una la ANDI, hace otra el Ministerio de Salud, cuando le preguntaban a la gente si estaba satisfecho con la EPS, o incluso una pregunta más difícil, ¿usted le recomendaría su EPS a familiares o amigos? Eso siempre estaba por el 60-70%. Entonces sí, no era unánime el apoyo, había muchos problemas, no podemos resignarnos, yo no soy un defensor a ultranza del status quo, pero la situación no era catastrófica y me parece que el gobierno de una manera obcecada, obsesiva,
a veces para mí inentendible, ha tratado de acabar con la confianza en el sistema de salud, simplemente para llevarse un punto ideológico. Y como usted pone en muy buen momento ese tema de las ideas que van para un lado y para el otro y rechazan definitivamente que la contraparte pueda tener algo bueno, le pregunto, ¿la crisis empezó con Petro? No empezó con Petro. ¿Cuándo empezó la crisis de la salud en Colombia? Esta crisis, hablamos de la crisis de sostenibilidad. Este tema comienza a ser relativamente grave y desde el año 2008. La sentencia T760 de la Corte Constitucional, después vino la emergencia social del presidente Uribe, años 2009-2010, fracasada, trató de reformarse el sistema de salud por decreto. A mí me tocó una crisis muy difícil que fue básicamente un coletazo de esta otra crisis, después de la intervención de Salucop, que fue en el año 2011, yo empiezo a ser ministro de Salud en el año 2012, esos años 12, 13 y 14 fueron muy difíciles. Después se logró cierta estabilidad cuando nosotros implementamos el control de precios de medicamentos y empezamos a tratar de lograr equilibrios financieros, cierta estabilidad, no resolvimos completamente los problemas, porque vuelvo y repito, el ver esto nunca va a tener una solución definitiva. Esto hay que camellar todo el tiempo para que no se quiebre. Después vino la pandemia y después de la pandemia vino algo más complejo y es la represa de atenciones que después del año 2021 todo el mundo se vuelca sobre el sistema. Es una historia larga. ¿A usted le tocó intervenir EPS? Sí, muchas y sobre todo liquidaciones. Desde que yo entré, yo utilicé una frase siempre y es: hay que depurar el sistema. Hay una frase que se repite una y otra vez, Elbert, no, antes había 100 o más de 100 EPS, ahora solo quedan 20 y pico. En el fondo eso fue resultado de una política deliberada. Incluso cuando hay un régimen de solvencia que pide patrimonio mínimo y capital adecuado, hubo un esfuerzo para que se dieran fusiones y consolidaciones de EPS porque había pues una gran cantidad y me tocó una depuración muy complicada. Pero siempre yo tuve en mente, alguien dice, ¿por qué hacen un escándalo tan grande ahora que el gobierno interviene 12 EPS cuando ustedes liquidaron 15? Siempre tuvimos en mente de que eso tenía que hacerse con planeación, evitando un riesgo sistémico. Evitando, ¿no? Entonces había que tener ese equilibrio, había que mantener eso, siempre había que mantener una noción de futuro y había que hacer esto con mucha delicadeza. Y vuelvo y repito, nosotros incluso trabajábamos con Fogafín y quienes habían enfrentado riesgo sistémico en el sistema financiero, porque sabíamos que una quiebra en la cual una lleve a la otra y así sucesivamente no se podía dar. Ahora el gobierno del presidente Petro da eso como un hecho. En lugar de decir eso es lo que yo tengo que evitar, se presenta ese como un hecho inexorable, que me parece absolutamente irresponsable. ¿Usted recuerda datos que hay que dar y hay que recordar? Petro no es el primero que interviene. No lo es. Sería muy famosos, en el gobierno Santos fueron 18, Duque fueron, no voy a decir número porque ya me confundí cuántos tuvo Duque, pero en fin, todos lo han hecho. Ahora usted dice otra cosa que complementa y es, se hizo con cierto orden, con cierta preparación, y sobre eso le están dando garrote al gobierno Petro, porque dicen, bueno, usted las estaba vigilando, usted había revisado que hubiese un plan de mejoramiento, y entonces al parecer en ese caso no ha habido. ¿Estoy haciendo una lectura correcta o el gobierno Petro sí lo hizo, sí estaba preparado, sí hizo la intervención siguiendo unos pasos, unos protocolos y no de una manera atrabiliaria? Dependiendo, Elbert, si tú lo estás viendo desde un punto de vista como una buena práctica o como un tema legal. El gobierno Petro legalmente podría hacer lo que hizo, o sea, intervenirla de una vez por todas. Lo que se ha dicho en el debate durante los últimos días es que de pronto un plan de mejoramiento inicial o una medida de vigilancia especial sería más adecuado que una intervención súbita y habría generado menos suspicacias. Yo no estoy tranquilo con lo que ocurrió. ¿Por qué? ¿Qué va a resolver? O sea, un señor llega a Sanitas, es un interventor que venía de un hospital de la costa con cuestionamientos. Quitan la junta directiva. No conoce la organización. Teníamos un presidente que llevaba 20 años haciendo carrera por esa organización y que conocía todos los procesos. ¿Qué problema va a resolver este señor? ¿Qué es lo que va a hacer distinto? ¿Qué es lo que puede hacer? La única forma de decir este señor va a cambiar algo es que
si uno supusiera de antemano, pues allá se están robando toda la plata y tenemos que meter una gente para que eso cambiara, pero eso es simplemente un supuesto. Nadie ha comprobado eso de una manera fehaciente. ¿Qué va a resolver? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Esto se hace para qué? Que perdóneme, pasaba, ¿no? Con ciertas EPS pasaba antes que se sí, tampoco voy a negar que había... No, completamente. Y hubo unas por allá en los años 90, sobre todo en el régimen subsidiado, muy pequeñas en ciertos lugares del país, donde básicamente captaban los recursos, la caja menor de incluso grupos paramilitares, eso nadie lo va a negar, eso ocurrió en los años 90, pero también en esas críticas al sistema se olvida lo que ha venido ocurriendo después, la ley 1438, el giro directo, el giro sin situación de fondos de estos recursos, que los contratos que hacían alcaldes para el régimen subsidiado, donde había muchas formas de corrupción, ya se eliminaron. O sea, todos los avances normativos que se fueron dando en el sistema para evitar los problemas de corrupción más flagrantes que acompañaron la historia de desarrollo del sistema y que fueron terribles. Yo tampoco los voy a minimizar. Ahora, no me tocaron a mí, eso fue incluso en la prehistoria del sistema por allá en los años 90. En la misma línea le pregunto, ¿tiene vuelta de hoja esa intervención o tienen vuelta esas dos intervenciones? Habría dos opciones. La primera es que la misma superintendencia diga, ya no intervengo, cosa que la gente ve poco probable. La segunda es un juez. ¿Usted cree que eso es tumbable? ¿Cree que un juez sí tumba eso? El acto administrativo, la resolución va a ser demandada ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado yo creo que en 2 o 3 semanas se va a pronunciar y podría suspender la intervención. ¿Usted cree que hay argumentos para tumbar eso? Yo creo que no soy abogado. Leí el acto administrativo, me parece un acto administrativo débil, podría existir argumentos. Y también fue recusado el señor superintendente, porque él tiene que resolver un recurso. Y si uno mira los mensajes en la red social X anteriores a esto, cuando él era un concejal, pues convocar a marchas. Y una hostilidad con la CPS, pues a veces un poco casi exagerada, ¿no? Hasta un punto casi cómico, ¿no? ¿Usted cree que incurrió en conflicto de interés? Es la síntesis. Pues no sé si un conflicto de interés, pero claramente él ya tenía una opinión formada y la hizo público, no una vez ni 2 veces, sino cientos de veces, ¿no? Entonces hay por ese lado una posibilidad. Ahí habría un lío el berraco. Porque los extremos otra vez. lo recusan. El que tiene que resolver la recusación es el ministro de Salud y Protección Social. Creo que el ministro de Salud y Protección Social está impedido porque su esposa trabaja en la Superintendencia de Salud. Y entonces el Consejo de Ministros tendría que nombrar un ministro ad hoc para resolver esa recusación. Imagínese el enredo tan berraco. Y por el otro lado, la Procuraduría está investigando. Bueno, y podría ser suspendido. Eso es que sea recusado para resolver el recurso, el otro que podría ser suspendido también. Por parte de la Procuraduría. Entonces tenemos muchos factores. Sí, por tomar una decisión sin tener toda la información en orden, ¿no? ¿Esa demandante del Consejo de Estado es de los usuarios o es la de quién? Porque eso podría ir al tribunal, lo que usted mencionó, que van a ir ante el Consejo. Probablemente va a ser demandado por cualquier persona, incluida la empresa. También están argumentando lo mismo. La recusación fue la que hicieron los usuarios, los usuarios de Sanitas, los pacientes. Sí. Entonces tenemos un lío por todo lado y el gobierno tiene que resolver. El gobierno tiene que gobernar para todos. Bueno, estos líos son líos jurídicos, son cosas que se van dando y cosas que están ocurriendo. Mientras tanto, la pregunta relevante es: ¿y los pacientes qué? Eso, usted mañana tiene una cita médica. Pasado mañana se enferma alguien. Yo creo que por ahora las cosas van a estar ahí, pero la historia de estas intervenciones es un deterioro gradual, complicado de las condiciones de atención en salud. Ahora, después de todo media hora de conversación, llegamos a un punto en donde uno dice, bueno, ¿en qué juega esa propuesta de la constituyente que ha sonado ahí, que el presidente lanzó? ¿Esto tiene que ver o no? ¿Es un error amarrarlo a lo que está pasando con la salud? ¿Cómo lo ve usted? Él ha amarrado las dos cosas, de pronto sí. Yo, ¿cómo veo esa propuesta de la constituyente? Como el lanzamiento de una campaña política. El presidente pensando en las elecciones de 2016, no para él, pero probablemente para el pacto histórico. Sí, es un esfuerzo por quedarse con el poder. El 2026. Es el poder. Ahora no es el gobierno lo que está en discusión. Es una lucha por el poder que el presidente anticipa. La anticipa de una manera extraña porque él parece tener una reminiscencia a lo que ocurrió previo a la Constitución del año 1991. Un movimiento estudiantil, la séptima papeleta, una iniciativa ciudadana que lo acompaña y que logra un cambio. En ese momento fue un decreto el que llamó a la constituyente, pero es que ya tenemos una constitución y ya la constitución define de manera muy clara cómo es que se llama una asamblea
constituyente. Y el Congreso tiene que jugar un papel muy importante, tiene que hacerlo con autorización del Congreso. Y el presidente sí, no tiene unas mayorías en el Congreso. Entonces esta asamblea constituyente parece más una invitación del presidente a sus bases a acompañarlo en una lucha popular que se va a dar no en los ámbitos democráticos tradicionales como el Congreso de la República, sino en las calles. Esto es una manifestación de carácter meramente político. Gobierno en las calles. Sí, algo parecido. La gente manifestándose. Sí, sobre todo, por ejemplo, una invitación a los estudiantes en las universidades, en particular las universidades públicas. En la Universidad Nacional, hay que recordar que andan en un proceso constituyente, pero anterior, ellos lo aclaran, anterior a lo que Petro está lanzando. Sin embargo, no falta la gente que podría decir que se unen, ¿no? Se van a juntar esas cosas. ¿Usted cree que se van a juntar? Sí, estoy seguro que se van a juntar. Y creo que la intención del gobierno es juntarlas. A eso le podrían jugar. Pero tenemos constituyente por un lado y rematamos con esto. El problema se podía resolver sin constituyente, ¿sí o no? El de la salud. Pues claro, Elber, por Dios, no necesita una constituyente. Yo creo que el problema se tiene que resolver de dos maneras. La primera, resolver el problema de corto plazo de la sostenibilidad, del financiamiento. Eso es sentarse al hogar, a calcular. Eso se resuelve con 2 o 3 reuniones, con un cálculo actuarial, después una reunión con el ministro de Hacienda y darle a esto un poco de tranquilidad desde ese punto de vista. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo de una reforma. Y el acuerdo de la reforma es una reforma mucho más compacta, con menos artículos, vuelvo y repito, me imagino 25 o 30 artículos, donde se llegue a un consenso, donde nadie va a quedar plenamente contento, así es la democracia, y todos nos pongamos a trabajar en ese nuevo marco. Y se dé una unión de los diferentes agentes del sistema de salud y acabemos esta especie de guerra civil fría, así me gusta llamarla, en la que ha estado el país y el sector ya por un año largo. Pues muy sintetizada así su respuesta. Ahora, ¿eso se puede en estos 2 años? Yo no quisiera perder completamente la esperanza. Si sueno escéptico porque lo soy. No sé. Son las opiniones de Alejandro Gaviria, escritor, columnista, exministro y experto muy conocedor de los temas de la salud en Colombia. Gracias a ustedes por enviarnos sus inquietudes. Gracias, Alejandro, por aceptar esta invitación. Elber, muchas gracias. Abrazo, hermano.